En sus Biblias ahí. Hoy es sábado y mañana no van a trabajar, ¿verdad que no van a trabajar mañana? Gloria a Dios. A lo mejor hacemos vigilia. Gloria al Señor. A ver, vamos a leer, hermanos, Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 6. Los vamos a leer todos juntos, pero fuerte, me van a ayudar a una voz. Y lo hacemos en el nombre poderoso de Jesucristo. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Todos digan: y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Por favor, siéntense. Muchas gracias. Miren, antes de convertirnos, pues, nos hablaron de esta escritura. Desde ya supimos la conversión de Saulo. Pero no quiero hablar en sí, porque hay muchos temas que pueden tratarse aquí, ¿verdad?, de esta porción. Pero yo quiero hablar, hermanos, del tema Dios habla. Cuéntalo conmigo. Dios habla. Y a nosotros, los hijos de Dios, nos encanta que nos hable Dios. Gloria a Dios, aleluya. Porque la Biblia dice que el que es hijo de Dios, la palabra de Dios oye. Sí, amén, aleluya. El que no es hijo de Dios no quiere saber nada de Dios ni de su palabra. Pero nosotros aquí estamos porque la Biblia dice, hermanos, que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ustedes y yo hemos creído en su nombre. Gloria a Dios. Así aleluya. que Él nos ha dado esa potestad de ser hechos sus hijos. Sí, amén, aleluya. Denle un aplauso con todo su corazón. Amén, aleluya. Muy bien. Saulo, que más tarde fue el apóstol Pablo, fue un hombre muy preparado. Obtuvo una muy buena preparación, porque él estuvo en una muy buena escuela. Su madre era judía y su padre era griego, pero era prosélito al judaísmo. Entonces era de un matrimonio mixto. Y Pablo fue instruido en la ley de Dios. Él mismo dice que fue instruido a los pies de un hombre que se llamó Gamaliel. Y Gamaliel era el presidente de la corte judía, o el Sanedrín que le llamaban. Pero él tuvo a su bisabuelo, que él fue precisamente el que estuvo también ahí en el Sanedrín como presidente de la corte. Pero había otro que era su vicepresidente.
Entonces, los dos, tanto el presidente y Liel, se llamaba el bisabuelo, tenía una escuela así como el vicepresidente. Y Liel era más tolerante para interpretar la escritura. Su lema era: no les hagas a las gentes cosas que les causen dolor, si no quieren que te las hagas a ti. Ese era su lema. Pero el vicepresidente era más estricto en la interpretación de lo que viene haciendo la escritura o la ley de Moisés, que conocemos también, el Antiguo Testamento. ¿Por qué era más severo uno y el otro no? Porque el vicepresidente tenía interés de sacar al pueblo hebreo del paganismo. Por eso era más estricto. Bien, pero en esas escuelas no solamente se enseñaba la ley de Dios, también se enseñaban otras materias. En aquellos tiempos ya había muchas religiones, había muchas organizaciones religiosas, y todas ellas eran de origen filosófico, eran ramas de filosofía, de la filosofía. Pablo habla de algunas de ellas, ustedes las han leído allí en sus epístolas, sus escritos. Por ejemplo, menciona a los helenistas. También habla de los epicúreos. Habla también de los estoicos, los ecuménicos. Y todas esas eran sectas. Y el apóstol Pablo conocía todas esas ideologías, ¿verdad?, que en aquel tiempo circulaba. La filosofía había nacido como 600 años, un poquito más, antes de Cristo. El primer filósofo fue Tales de Mileto. Tales tenía una escuela de filosofía, y a él tenía dos alumnos, Anaximandro y Anaximenes se llamaban. Pero a él se le atribuyó el título también de científico. ¿Por qué? Porque él fue el primero en sacar la primer teoría para estudiar los elementos en sus principios y causas. Y esas filosofías se vinieron desarrollando. Vinieron otros filósofos como Aristóteles, otro como Platón, Pitágoras y otros más. Y así se fue evolucionando, la filosofía se fue clasificando. Por ejemplo, en matemáticas, metafísica, parapsicología, psicología y también teología y la política y otras más. Así es de que para llegar a ocupar un puesto, hermanos, como el que tenía Pablo, yo sé que él fue instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un maestro de maestros. Entonces quiere decir que Pablo tenía una maestría, ejercía, era un hombre preparado. Y él había sido instruido en todas esas materias. Y yo me pregunto, ¿por qué Jesús lo escogió a él para que fuera un apóstol de los gentiles? ¿Y por qué no ya tenía 12 apóstoles? ¿Por qué no mandó a Pedro, a Juan o a cualquier otro? Porque los 12 apóstoles que escogió el Señor, ellos eran gente del vulgo, no tenían una preparación ellos, como la tenía Pablo. Entonces, bien, en ese tiempo, hermanos, el pueblo de Dios se habían dejado llevar por la política, porque la política les dejaba mucho dinero. Siempre ha sido así, hermanos. Entonces a ellos les gustaba congraciar con los emperadores y eran cuidadosos, eran precavidos. Y
Ustedes miran cuando había comentarios de Jesús y con Jesús y todo eso, cómo ellos cuidaban mucho eso, ¿verdad? Y le daban su lugar a los emperadores. Bien, pero Saulo, todo eso que aprendió él, eso lo hizo un hombre soberbio, un hombre orgulloso, un hombre cruel, un hombre sanguinario. Podemos decirlo porque está su testimonio de Saulo. Estoy hablando de Saulo, no de Pablo. ¿Verdad? Cuando él era Saulo, podemos decir, era un sicario tremendo. Denle un aplauso al Señor. ¿Verdad? Y él iba contento porque pues él dirigía una tropa de centuriones o soldados, ¿no? Llevaba cartas. ¿Para qué? Como leímos, ¿verdad? Llevaba cartas. Verso 2 dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Saulo estaba ahí cuando mataron a Esteban, el primer mártir. La Biblia dice que las ropas de Esteban las pusieron a los pies de un joven llamado Saulo. Y Saulo consentía en la muerte de Esteban. Y él iba, hermanos, con esos pensamientos, ¿verdad? Con ese espíritu que traía, sanguinario. Y era un hombre fanático completamente. Fariseo de fariseos, dice que. Dice, en cuanto a la ley era celoso, pero sin amor, sin misericordia. Bendita sea la gracia del Señor. Aleluya. Entonces, iba con esas intenciones cuando dice la Biblia que de repente, ¿qué sucedió? Le rodeó un resplandor de luz del cielo. Le rodeó. Quiero decir, lo iluminó aquel resplandor. Sí, amén, aleluya. Y dice que en ese momento él cayó a tierra. Notemos, hermanos, en la lectura que la Biblia no dice que iba a caballo, como algunos dicen que iba a caballo, ¿verdad? Solamente dice que cayó a tierra. Amén, Haya ido a caballo, en burro, a pie. El asunto es que se cayó a tierra. Denle un aplauso al Señor con todo. Pero hermanos, estando ahí tirado, dice, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía. Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo. Qué tremendo, ¿verdad? Amén, aleluya. Dios habla. Dios habla, diga. Sí, amén, aleluya. Saulo, Saulo, le dice, ¿por qué me persigues? Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué me persigues? Le dice. Y Saulo no sabía quién era. Le pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Cuando menos sabía decir Señor, ¿verdad? Denle un aplauso al Señor con todos. ¿Quién eres? Él le dijo el Señor: yo soy Jesús, a quien tú persigues, le dice. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa. Aguijón es algo puntiagudo. Se dice de las abejas y las avispas que tienen aguijón y pican. Y es ponzoñoso. Haga de cuenta como
Que yo pongo un clavo aquí en la pared y le pego topes para clavarlo. ¿Qué le pasa al clavo? ¿Y qué me va a pasar en la frente? Es lo que estaba haciendo Saulo con el Señor. Dándose cosas quiere decir topes. Dura cosa. Es dar cosas contra el aguijón. Como diciéndole al Señor, te estás haciendo daño tú solo. Te estás lastimando tú solo, date cuenta. Aleluya. Miren, les voy a decir esto, hermanos. Cuando usted y yo no venimos a la iglesia, Dios no se pone triste. Así es, aleluya. Cuando usted y yo no oramos, Dios no se pone triste. Así es. Cuando usted y yo no leemos la Biblia, Dios no se pone triste. Cuando usted y yo no alabamos a Dios, Dios no se pone triste. Amén, aleluya. Cuando usted y yo no venimos a la iglesia, Dios no se pone triste. Cuando no ofrendamos, diezmamos, Dios no se pone triste. Porque Dios es perfecto en sí mismo. Sí, amén, Den un aplauso al Señor con todo. Decir, hermanos, que Dios se pone triste es como no creer en su perfección. Él no es dañado por nada. El mal no lo daña en absoluto. Bendita sea la gracia de Dios. Dios, aleluya. Si no venimos a la iglesia, es mal para nosotros mismos. Amén, aleluya. Son cosas que nos damos nosotros mismos. Alabado sea el Señor. Nos hacemos daño nosotros mismos. Sí, amén, aleluya. Así, hermanos, como Saulo se estaba haciendo daño él mismo, se estaba dando, hermanos, cosas contra el aguijón, se estaba lastimando él solo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero qué glorioso, hermanos, que el Señor le habló. Gloria a Dios. Le habló, Saulo, Saulo, le dijo. Hermanos, Dios habla. Sí, amén. Y cuando Dios habla, tiene un propósito por el cual habla. Él tenía un propósito para Saulo, por eso le habló a Saulo. Le habló a Saulo y el propósito que él tenía, que Dios tenía para Saulo, era en cambiar sus sentimientos, en cambiar esos sentimientos malvados, esos, hermanos, esos sentimientos que él tenía de hacer lo malo. Él le habló porque quería cambiarle esos sentimientos, quería transformarlo, quería hacerlo nueva criatura, quería regenerarlo, quería identificarse con él para la gloria y honra de su nombre, para que él se diera cuenta y conociera quién es el Dios verdadero. Alabado sea su nombre, para que él se diera cuenta quién es el Dios real. Nosotros estamos aquí y no estamos en el engaño, en la mentira. El apóstol Juan dice, hermanos, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Denle fuerte el aplauso con todo su corazón. Él es el que nos llena de gozo, Él es el que nos llena de alegría, Él es el que nos llena del poder de su Espíritu Santo, Él es el que nos llena de esperanza. Alábele, alábele, hay algo especial para cada uno. Alábele, denle gloria, porque, hermanos, un día el Señor, así como le habló a Saulo, también nos ha hablado a nosotros. Alabado sea el Señor. Le habló a Saulo y no le habló a la mente, no le habló al intelecto, le habló al corazón, a lo profundo de su alma. Allá es donde habla Dios. Profundo del corazón. Mire, cuando el Señor le habló, lo quebrantó. Sí, amén, aleluya. Lo quebrantó. Gloria a Dios, aleluya. Lo quebrantó. Y luego se puso a sus órdenes. Aleluya. Y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso cuando respondemos a Dios cuando Él nos habla. Adiós, Qué aleluya. glorioso, ¿verdad? Cuando la presencia de Dios viene a nosotros, nos habla el Señor, y en lugar de causarnos dolor, nos causa gozo, nos causa alegría,
nos quebranta el alma, a veces hasta nos hace llorar y estamos llorando y llorando y llorando y le decimos, Señor, qué bonito, qué bueno eres, qué hermoso eres, qué precioso eres, alabado sea el nombre del Señor. Nos hace sentir su ternura. Saulo sintió la ternura de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y aunque Dios, hermanos, lo quebrantó y lo dejó ciego, sin poder ver la luz, lo dejó ciego. Y estando ciego le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? A veces el Señor tiene que hacer cosas con nosotros los humanos que Él no quiere hacer. Así es, aleluya. Porque nos mira en ocasiones que somos testarudos, perdonen la palabra. Así es. Ya no tengo otra más dura. Es la mía. Denle un aplauso al Señor. Mira que obramos con necedad. Sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos.